Bien, entonces ahora vamos a trabajar un poquito más con las gráficas y les voy a enseñar algunas cosillas extras y otras, bueno, ahorita irán viendo, ¿no? Vamos a variarle un poquitito nada más. Entonces, voy a graficar las funciones seno y coseno en un mismo plano, ¿sale? Entonces espero que todos puedan ver la pantalla, si no, me dicen. Estoy ahí importando, voy a importar a Matplotlib y a Pplot para poder manipular bien lo que quiero, ¿no? Las gráficas. Y le pongo el alias PLT, importo NumPy, ¿saben? También le pongo ahí un alias. Y entonces vamos con los datos de nuestra gráfica. Bueno, los datos, ¿no? El eje X y el eje Y. Datos, lo voy a escribir así, información de los ejes X y Y, ¿vale? Bien, entonces tengo el eje X, ahora lo voy a trabajar con un linspace de menos pi, pi, de menos pi, aquí, y vamos a poner 51 puntos, ¿no? Ya saben. O sea, acuérdense, ustedes pueden ya ir experimentando, ¿no? Pueden ir modificando lo que ustedes crean conveniente, igual y no sale, igual les va a dar un error, o igual les salen las cosas como ustedes están pensando. El chiste es meterle mano, ¿no? Ensuciarse las manos, igual que las mates. El único modo que tienen para aprender programación, ya muchos lo saben, es exactamente igual que las mates, ¿no? ¿Cómo aprenden mates? Pues metiendo manos. No hay de otro, no hay de otra. Eh, Esto es de dónde a dónde se graficarán nuestras funciones, que en este caso es seno y coseno, ¿vale? Bien, ahora ya meter los datos, ya metí los datos para el intervalo discreto en el eje X, ahora meto los datos para el intervalo discreto en el eje Y, ¿verdad? En otras palabras, las reglas de correspondencia, que Y1 sea seno de X, ¿vale? Que Y2 sea coseno de X, ahí está. Ahora vamos a graficar los datos. Fíjense que es plt.plot y aquí haré un pequeño cambio en cuanto a la sintaxis para mostrarles otros tipos de sintaxis. Aquí, a lo que hicimos ayer, eh, eh, hicimos la gráfica de 3 funciones y entonces para cada una de ellas, pues hice el plot correspondiente. Ahora quiero graficar 2 funciones y pues por lo que hicimos ayer, tendría que poner 2 plot, ¿verdad? Como aquí, como de la línea 12 a la 14 son 3 plot, precisamente por las 3 funciones. Entonces aquí me correspondería poner 2 plot, pero voy a poner solo uno y en él voy a combinar la información de las 2 funciones. Entonces aquí pongo xy1, que hace referencia precisamente a el dominio común que es X, el intervalo discreto X, y que se va a contraponer, bueno, versus Y1, ¿sale? Versus el linspace Y1. Y esta será precisamente la gráfica, estoy metiendo la información para que se grafique seno de X, pero quiero diferenciar a seno de X, vamos a ponerle que su gráfica sea roja y punteada. Luego voy a graficar el mismo linspace X contra versus Y2, ¿vale? Y esta será precisamente la gráfica de coseno. Y vamos a ponerla simplemente en azul y con una línea continua. Ahí está. Ahora quiero poner la leyenda, ¿sí? Para distinguir, bueno, precisamente esto de acá, ¿no? Quiero poner esto de acá, ¿no? Lo análogo a esto. ¿Cómo escribimos estos datos?
pues aquí mismo, ¿verdad? Aquí en plot íbamos escribiendo los datos mediante un label, bueno, un label, y ya iban saliendo las etiquetitas para las funciones, ¿cierto? Entonces, haré, voy a llevar a cabo otra sintaxis para hacer esto mismo. Entonces aquí con este plot solito ya estoy formando la gráfica de las dos funciones. La de seno es roja punteada y la gráfica de coseno es azul. Entonces aquí voy a escribir leyenda. La leyenda, ¿no? Otra sintaxis para la leyenda de cada función, ¿no? Ok, entonces esto es plt.legend, acuérdense, y voy a crear una lista formada por dos cadenas. La primera cadena es el nombre de la función seno y la segunda cadena es el nombre de la función coseno con instrucciones de LaTeX, ¿no? Muy, muy elementales. Entonces es seno de x, ¿está? Coma, coseno de x, listo, ahí está. Entonces ahí ya tengo la información de los nombres de las funciones, ¿no? Para distinguirlas en la gráfica. Y ahora voy a indicar la localización. Vamos a empezar con localización 2, ¿vale? Entonces, de manera automática, Python va a reconocer mediante esta instrucción que este nombre, seno de x, me faltó esto, que me faltó esto, seno de x va a corresponder a esta de acá y que coseno de x va a corresponder a esta de acá, ¿sale? Y ahí está la localización 2. Bueno, ahora lo que yo quiero, voy a introducir una línea que antes no había introducido, un nuevo comando, bueno, una nueva instrucción, que es precisamente darle más especificaciones a los datos que yo quiero que aparezcan en el eje X. En este caso voy a querer que aparezcan en concreto menos pi y que aparezca el cero, ¿sale? Para tener una mejor visualización de los datos importantes de nuestra gráfica. Entonces, ¿cómo le pongo aquí? División y etiquetas del eje X. Bien, entonces, para hacer esto, ahorita van a ver me van a entender mejor ya que presente la gráfica, ¿no? Para hacer esto, lo que voy a emplear es una función que no les había presentado antes, igual de pplot, que se llama tix. Aquí, como quiero que la información que les acabo de comentar aparezca en el eje X, entonces pongo xtix y aquí voy a crear un linspace. Ahorita van a ver lo que significa todo esto, ¿no? De menos pi a, eh, a pi, menos n, pi, np, ¿sí? Y quiero que aparezcan 3 puntos. Entonces, fíjense, ustedes ya saben para qué sirve este linspace, ¿verdad? Este linspace sirve para, aquí tengo plt.xtix. Esto quiere decir que este linspace va directamente hacia el eje X. Entonces, aquí estoy, perdón, estoy dividiendo el eje X. Bueno, estoy poniendo 3 puntos distinguidos en el eje X. Menos pi, y como estoy pidiendo que haya 3 puntos equidistantes, entonces en medio va a aparecer el 0, ¿sale? Porque el 0 es equidistante de menos pi y de pi. Ajá. Espero que más o menos entienda esto que estoy diciendo. Ahora voy a crear una lista donde precisamente voy a poner en LaTeX los nombres de menos pi, bueno, los símbolos para menos pi, para el 0 y para pi. Otra vez, ¿por qué es que me va a aparecer el 0 en el eje X?
precisamente porque estoy pidiendo que haya 3 puntos equidistantes. Este de acá y uno en medio, ¿verdad? Que necesariamente es el cero. Entonces, a ver, permítanme, digo aquí, ahí está, aquí está el bueno, la, la sintaxis de LaTeX para menos pi, para cero y para pi. Entonces creo que hasta aquí va bien la sintaxis, creo que sí. Ahora vamos a desplegar la gráfica y van a ver cómo queda. Desplegar gráfica. Me parece que no tengo ningún error. Si hay algún error, ahorita checamos. Esperamos un momentito. A ver qué es lo que está pasando aquí. Ahí está, mire. ¿Vale? Ahí está la gráfica. ¿Vale? Aquí me está dando la información, los detalles de la gráfica. Fíjense, este menos pi, este cero y este pi, ¿dónde están? ¿Por qué aparecen? ¿Cuáles fueron las instrucciones que di? ¿Dónde está la línea en mi código que indica que aparezca menos pi, cero y pi? Y fíjense que aparece en, con más o menos bonitos, ¿no? Porque precisamente puse ahí sintaxis de LaTeX, precisamente en esta línea, ¿sí? La línea 20. La línea 20 es la que me permite poner puntos distinguidos en el dominio de mi gráfica, ¿no? De mi función. Son los puntos que yo quiero que resalten. Como pueden ver, aquí está la leyenda para seno, tal cual la pedí. Aquí está, miren, red puntito. Y aquí está la leyenda de coseno, que fue blue, B de blue, y que es una línea continua, ¿verdad? Es una línea continua. Si no pongo nada, entonces es una línea continua, ¿no? Y es lo que está apareciendo aquí. Y entonces, pues ahí está, ¿no? Las dos en el mismo plano, ¿sale? Vamos a ver otro ejemplito más. Bueno, ya cambió un poco, ¿no? Cambió un poquito la cosa. Es un código, bueno, digo, no, bueno, sí, aquí como que nos ahorramos más líneas, ¿verdad? Aquí con el plot. Bien, continuamos. Vamos a ver otro ejemplo. Vamos a crear nosotros nuestras propias funciones y vamos a graficarlas, ¿sale? Nosotros ya sabemos crear funciones, ¿verdad? Vamos a crear unas funciones y las graficamos. Como les decía, ya no es necesario importar otra vez Matplotlib ni NumPy, porque ya están en el contexto de esta sesión, pero lo hacemos para que no se nos quite la costumbre, ¿no? Matplotlib, aquí está, mira, hasta me ayuda un poquito. Hola, import NumPy as np, ahí está. Bueno, entonces vamos a definir nuestras propias funciones. Definición de las funciones. Vamos a definir una función de x que me retorne x más 1. Es una línea, ¿verdad? X. Y vamos a definir otra función que es la exponencial, pero vamos a crearla nosotros, vamos a armarla nosotros, ¿no? Muy elemental todo. np.ex. Acuérdense que les había dicho que NumPy tiene también a la función exponencial. Ahí está, la estoy mandando a llamar mediante la notación punto. Y entonces W es la exponencial, ¿vale? Vamos a crear el dominio de las funciones, que sea un dominio común. Ya luego ustedes pueden ir modificando las cosas para que cada una tenga su propio dominio. Dominio de las funciones. Dominio de las funciones. Dominio de las funciones que sea, vámonos con un namespace, que sea de -2 a 3, ¿sale? Y
de 51 puntos. Digo, aquí lo estoy escogiendo al 51 al azar. Acuérdense que ya de cajón son 50 puntos si no ponen el tercer argumento. Bueno, ahora vamos a graficar los datos. Graficar los datos, plt.plot, que sea x contra h de x, ¿sí? X contra h de x, oh, x contra h de x, bien, y quiero que sea blue, color blue, y que sea punteadita, ¿no? Bueno, como se diga, ahorita la ve, ¿no? Luego quiero que sea x contra w de x, y quiero que sea roja, ¿no? Ustedes ya vayan ahí haciendo sus experimentos. Bien, hasta ya tengo ahí ya voy a generar la gráfica de los datos. Ahora ahora lo que voy a hacer es etiquetar los ejes. Voy a ponerle etiquetas a los ejes. Permítanme un momentito. Ah, sí, sí, está bien. Etiquetas, etiquetas de los ejes. Para poner etiquetas de los ejes voy a utilizar el siguiente código, ¿no? La siguiente línea de código xlabel para etiquetar el eje X y voy a meter ahí un string. Este string tendrá un poquito. A los strings es donde cabe poner código LaTeX. Ahorita, bueno, a ver, variable, ¿no? Variable X. lt.label, etiqueta para el eje Y será variable Y. ¿No? Variable Y. Bien, entonces en el eje X me va a aparecer ahí variable X y en el eje Y me va a aparecer ahí el nombre de variable Y. Vamos a ponerle título a la gráfica, esto no se los había presentado ayer. Título de la gráfica, título de la gráfica, que sea, la sentencia es PLT título, o como se diga, ustedes han de pronunciar mejor que yo, gráficas de, aquí le voy a poner un poquito de látex, HDX, es la función que construimos, ¿verdad? HDX, y oh, que le puse W, ¿verdad? W de X. Listo. Así va a aparecer el título, ¿no? De nuestra gráfica. Va a decir gráficas de HDX y de W de X. Vamos a poner las leyendas para identificar a cada función. Leyendas para legend. Veo una lista. Acuérdense, tengo que crear una lista de strings, dos strings, y será el nombre de la función HDX igual a X más 1, ahí está mi primer string, segundo string, correspondiente a W de X, igual a a ver, permítanme, voy a copiar aquí, que no quiero copiar esto. Ahí está, el exponente. Ah, es E a la X, perdón, E a la X.
y creo que sí está bien, sí. Luego la localización, vamos a poner la localización 2, ya luego si queda mal, si no queda bien, ya uno va moviéndole, ¿no? Eh, Ahora para que la gráfica, fíjense, es que estoy graficando la exponencial y una lineal, entonces las dimensiones de las gráficas van a quedar feas, ¿no? La exponencial va a agarrar mucho pedazo, va a ocupar mucha parte de la gráfica y la lineal apenas si se va a distinguir precisamente porque la exponencial crece muy rápido. Entonces, para más o menos arreglar un poquito esto de las dimensiones, vamos a determinar los límites de nuestra gráfica en ambos ejes coordenados, ¿sale? Y para esto, lo voy a escribir, para determinar los límites de la gráfica en ambos ejes coordenados. ¿Qué es lo que hago? Eh, para el eje, del eje X voy a querer que esté precisamente, ya había determinado el intervalo de -2 a 3, lo voy a respetar, y para el eje Y quiero que el intervalo sea de -2 a 10, ¿sale? Entonces ya las gráficas van a salir en proporciones adecuadas. Para hacer esto que acabo de decir, voy a crear una lista. Entonces, si se darán cuenta, pues estamos empleando cosas que previamente vimos, ¿verdad? Entonces sí era importante ver un poquitito sobre qué eran las listas, qué eran las tuplas, etcétera. -2,10. Estos dos primeros valores, -2, 3, hacen referencia al eje X y -2, 10 hacen referencia a los límites del eje Y. Ya creé mi lista B y ahora voy a emplear una herramienta de PLT que se llama Axis, ¿no? Referente a los ejes, precisamente para delimitarlos, y su entrada, su argumento es precisamente la lista que acabo de escribir. Y ahora sí, desplegar la gráfica. plt.show. Ahí está, miren. Se ve más o menos decente, ¿no? Y precisamente aquí están, miren, ven, de -2 a 10 para el eje Y, de -2 a 3 para el eje X, y pues aparecen ahí, miren, aquí está, variable X, variable Y, el nombre de mis gráficas, el nombre de las gráficas, la exponencial punteada en rojo y la lineal con rayitas en azul, y aquí los nombres, ¿no? Las leyendas para identificar de inmediato quién es quién. Aquí cometí un pequeño error, porque aquí aparecen los signos de pesos, no deben de aparecer. Arréglenlo ustedes, por favor, ahí echen un ojo y lo arreglan. Y pues ya más o menos quedó la cosa, ¿no? A ver, permítanme. Sí, ahí le echan un ojo, por favor, para que se arregle esto y hagan las modificaciones que ustedes quieran, que ustedes crean convenientes. Háganlas. Si no resulta, no se desesperen. Si salen errores, no se preocupen. Regresen las cosas, métanse a la documentación y tengan mucha paciencia para que vayan leyendo, vayan viendo cuántas cosas pueden ir haciendo, ¿sale? Bueno, ¿por qué estoy así? Porque quiero ahora presentarles ya en forma las matrices, cómo podemos manipular matrices vectores y matrices en Python. De hecho, esto se puede hacer con los objetos de NumPy, con los arrays, ¿no? Los que ya hemos estado trabajando. Si se dan cuenta, si se dieron cuenta, a ver, ¿dónde está? Cuando creé, cuando armé un, ¿dónde fue? ¿Dónde fue? Ah, sí. Cuando armé un array, por ejemplo, el 1, 2, 4, y lo multipliqué por 2, no me concatenó 1, 2, 4, 1, 2, 4, ¿verdad? Bueno, 1, 2, 4, la lista 1, 2, 4 consigo misma, como sería el caso si X fuera en realidad una lista, ¿verdad? Simplemente, si yo multiplico una lista por 2, lo que sucede es que se concatena. Aquí no, aquí ¿qué fue lo que pasó? Que cada entrada se multiplicó por 2. Esto precisamente nos recuerda a nosotros el producto punto, ¿verdad? El producto interior. Y es así precisamente porque los arrays se comportan como si fuesen vectores, son prácticamente vectores. Ya ven que nosotros definimos el producto por escalares y la suma de vectores con funciones. Eso fue de una manera muy pedestre, bueno, eh, muy básica, ¿no? Muy elemental, con nuestras manitas la armamos, ¿no?
pero aquí resulta que pues ya Python tiene sus propios objetos para generar matrices, ¿no? Este array en realidad es una matriz, ¿no? Una matriz muy particular que viene a ser un vector para nosotros, ¿no? En general, bueno, en realidad es que los vectores los podemos ver desde un punto de vista matemático, los vectores son matrices también. Bueno, vámonos con las matrices. A ver, Python eh, permite, lo que les decía, Python permite construir matrices de entradas numéricas. Cuando digo entradas numéricas me refiero a enteros, flotantes y complejos. Y el módulo a emplear es precisamente NumPy. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí armé algunos ejemplitos. Bueno, metí código. No escribo aquí el código, simplemente voy a copiar y pegar un código de LaTeX que ya hice previamente. No lo voy a hacer aquí porque si no me tardaría mucho y se iría la clase se me iría la clase escribiendo el código, así que lo hice previamente, pero miren lo que se puede hacer. ¿Eh? Aquí está el código. Todo esto se los voy a pasar. Miren, aquí se escribe, como les decía, pueden escribir late y este código corresponde precisamente a esta matriz. ¿vale? Entonces aquí tenemos esta matriz, la A, que tiene como renglón 1 a 1, 2 y como renglón 2 a 3, 4. Entonces, ¿cómo escribimos esta matriz? ¿Cómo podemos escribir esta matriz en Python? ¿Cómo le representamos esta matriz en Python? Bueno, como aquí digo, el script para escribir esta matriz es el siguiente. De NumPy voy a importar una herramienta que se llama Matrix. Y esta herramienta me va a permitir precisamente representar a la matriz A en Python. Y la sintaxis es la siguiente. A igual a matrix, ya que importé matrix, entonces ya no hay ningún problema. Abro paréntesis, voy a crear un string que va a tener precisamente la información de los renglones de la matriz A. Pongo 1, 2, coma. Y con esto, antes de la coma, ya le estoy diciendo a Python que el primer renglón es precisamente 1, 2. Después de la coma va el segundo renglón, 3, 4. Ya, con eso ya entiende Python que me refiero a esta matriz A. Entonces, mando a correr y aquí está, miren. Esta es la matriz esta matriz, esto que dice matrix, es precisamente, esta de aquí es precisamente esta matriz de acá, ¿sale? Entonces, esta matriz se la acabo de presentar a Python mediante este pequeño código. Entonces, ahí ya tengo formada la matriz A. ¿sí? Y así es como la saca Python. Bueno, otra sintaxis, lo voy a decir así, bueno, está bien dicho, otra sintaxis para formar una matriz indicando con precisión quiénes son sus renglones es la siguiente. Pongo matriz B, abro paréntesis, esta es un poquito más engorrosa, pero no mucho más. Voy a crear una lista de listas. Ya abrí paréntesis para la lista que va a contener listas. ¿Cuáles son las listas que va a contener esta lista? La primera lista es precisamente la información del primer renglón. Ahí está, 1, 2. Y la segunda lista es la información del segundo renglón, 3,4. Ahí van a correr, no me equivoqué, está bien. Entonces es una lista de listas. Ahí échele bien un ojo, ¿no? No se vayan a equivocar. Voy a mandar a evaluar a ver inclusive voy a pedir su tipo. A ver qué sale. Ahí está, miren. Es la matriz cuyo primer renglón es 1, 2 y cuyo segundo renglón es 3, 4. Ahí está, es la misma matriz A, ¿ven? Entonces son dos formas de escribir a la matriz A. Esta primera de aquí, esta de acá y esta otra de acá. Y miren, ¿ven? Entonces, efectivamente, B es una matriz de NumPy, ¿sale? Es una matriz del módulo NumPy. Bien, ¿cómo podemos hacer operaciones en matrices? Ya probamos un poquito esto de hacer las operaciones en matrices. A ver, voy a copiar aquí código LaTeX que
escribí previamente. A ver, permítanme. Ahí está, miren. Otra vez, todo esto lo van a tener para que le echen un ojo. Ahí escribí todas las matrices. Estas de acá, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo hacer estas operaciones? Por ejemplo, el producto de una matriz por un número flotante, la suma de matrices, el producto de matrices y elevar una matriz a un cierto exponente. Bueno, los scripts son los siguientes. Vamos a hacerlo. Código. Otra vez, aquí ya no es necesario importar matrix de NumPy, pero lo vamos a hacer para no perder la costumbre. De NumPy importo matrix. Voy a crear mi primera matriz que se llame A. Entonces, vamos a crear, a ver qué matriz vamos a crear. Esta, ¿no? La 1, 2, 3, 4. O sea, vamos a crearla otra vez. 1, 2. Puedo utilizar también punto y coma. Ya ven que había utilizado la coma, pero también, a ver, de hecho, a ver qué hice. Ah, sí, utilicé la coma, pero, a ver, o me estoy equivocando. Sí, es punto y coma, perdón, es punto y coma. Aquí sí ya, a ver, el tipo de A, porque en una de esas, igual me equivoqué, es una matriz NumPy, a ver qué pasa si le dejo la coma, ¿no? Ya no. Sí, miren. No, pero aquí me está haciendo referencia que tiene solo un renglón, ¿verdad? Entonces sí hay una gran diferencia, miren. Ahí está. Renglón 1, renglón 2. Sí es importante ponerle el punto y coma, ¿ok? Entonces es punto y coma, perdón, una disculpa. Entonces es la matriz A, punto y coma, y 3, 4. Más adelante les voy a enseñar algunos, bueno, la sintaxis o las sentencias para saber qué orden es la matriz la que estamos construyendo. Ahí tengo mi matriz, ahora sí es la 1, 2, 3, 4. Bueno, el primer renglón es 1, 2, el segundo renglón es 3, 4. Vamos a crear la matriz B, que sea precisamente esta, ¿no? 3, 2, 1, 4. Matrix 3, 2, punto y coma, 1, 4. Ojalá chido, sí. Ahí está, ¿no? Entonces, puedo titear, bueno, preguntar si efectivamente son matrices, si lo van a hacer. Está bien, son matrices de NumPy. Y bueno, ya las tengo construidas, son estas, ¿no? Entonces, esta A minúscula está representando a esta matriz, B minúscula está representando ¿a qué matriz? A esta de acá, ¿sale? Bien, entonces, ¿cómo hago la operación de la matriz, esta operación, ¿no? De 3 por A? Pues simplemente utilizo el asterisco y miren, ahí está, ¿no? 3, 6, 9, 12. ¿Vale? 3, 6, 9, 12, ¿no? Esta la primera lista, 3, 6, es precisamente el renglón 1 de la matriz resultante y la segunda lista es el renglón 2 de la matriz resultante. Bien. Ahora, ¿cómo sumo matrices? Ya se imaginarán ustedes. ¿Cómo sumo la matriz? ¿Cómo obtengo este resultado de acá precisamente? ¿No? Este de acá, ¿cómo es que lo obtengo? Bueno, pues simplemente, a ver, aquí lo hago. A más B. Lo hago aparte para que no haya confusiones, ¿no? Voy a obtener esta matriz de acá, ¿sale? Voy a sumar estas dos matrices. A. Entonces, como se darán cuenta,
Ahí está, 4, 4, 4, 8. Renglón 1, 4, 4, segundo renglón, 4, 8. Ahí está, 4, 4, 4, 8, ¿vale? Como se darán cuenta, la suma, empezamos, el asterisco en un principio representaba el producto de dos tipos numéricos y la suma, pues la suma de dos tipos numéricos, pero vamos viendo que se van extendiendo, ¿verdad? Las operaciones tienen sentido, se puede extender el significado de las operaciones, que tendría que ser algo no extraño para nosotros, porque precisamente estamos acostumbrados a este tipo de cosas, ¿verdad? Todavía más, si yo quiero multiplicar, ¿cómo hago el producto de estas dos matrices, no? De la A y la B, ¿cómo las multiplico? Simplemente pongo A asterisco B. Mire, ahí está, 5, 10, 13, 22. 5, 10, 13, 22. Acuérdense cómo se multiplican dos matrices, ¿no? Es el producto, por ejemplo, para obtener el 5, la entrada 1, 1 es el producto interior del renglón 1 por la columna 1, ¿no? ¿Verdad? 1, 2 por 3, 1. Para obtener el 10 es el producto interior del renglón 1 y la columna 2 y así nos vamos. Bueno, bien, a ver, ¿cómo, qué otras operaciones puedo hacer con las matrices? Por ejemplo, se me ocurre que eh, sacar la transpuesta de una matriz. ¿Cómo saco la transpuesta de una matriz? ¿Sale? También aquí tenemos la herramienta para sacar la transpuesta de una matriz. Otra vez, miren, aquí está el código LaTeX. ¿Sale? Bien. Pues es sencillo. Por ejemplo, aquí es la transpuesta de la matriz A minúscula, ¿verdad? Simplemente pongo A punto T mayúscula y ya me sacó la transpuesta. Sin ningún problema, así de sencillo. Para obtener la inversa de una matriz, también podemos hacerlo. Lo voy a hacer aparte. Vamos a obtener la inversa de A. Bueno, en caso de que sea invertible, ¿verdad? Vamos a ponerle C igual a, perdón, C igual a punto y pongo la I. La I mayúscula va a representar precisamente la inversa de A. Ahí está, no hay ningún problema, todo va bien. Miren, aquí me equivoqué, ¿no? Porque otra vez hay que recordar que Python distingue mayúsculas de minúsculas. Ahí está. Esta es una aproximación numérica de la inversa de A. ¿Y por qué digo que es una aproximación numérica? Porque, a ver, vamos a multiplicar A por C. Miren, no me da exacto. O sea, de hecho, esta primera entrada es prácticamente 1. Esta segunda entrada no es exactamente 0, pero es prácticamente 0. Esta no es 0, pero es prácticamente 0. Aquí está el exponente menos 16. Y esta también, y esta es prácticamente 1. Ahora, las cosas no son exactas porque nuevamente solo son aproximaciones las que hace aquí Python, pero esto es con el módulo NumPy. Vamos a ver otro módulo que hace cálculo simbólico y con el cálculo simbólico sí vamos a obtener las cosas de manera exacta y precisa, ¿sale? Eh, vamos a crear una matriz, digamos, a ver, que la matriz D sea matriz 1, 1, punto y coma, 4, 1, o sea, la matriz D es aquella matriz, es la matriz cuyo primer renglón es 1, 1 y cuyo segundo renglón es 4, 1, ¿sale? Entonces, si quiero obtener su inversa, en caso de que exista, pues ahí está. Otra vez, solo son aproximaciones numéricas, ¿sale? Bien, eh, como les decía, el cálculo no es exacto y lo acabamos de comprobar, ¿verdad? Aquí prácticamente las cosas sí salen o sea, digo, nosotros sabiendo que en caso de que exista la inversa, pues sí tiene que ser exacto todo, ¿no? Pero aquí, como solo son aproximaciones, pues bueno, podemos hacer un cálculo exacto, ¿no? Y para esto es necesario importar el módulo, se llama SIMPy. A ver, aquí lo escribo. Se escribe así,
sim, creo que es mayúscula, y así, simpi, ¿sale? Simpi. A ver, ahí está, simpi, ¿vale? Simpi. Y es cálculo simbólico con Python, ¿sí? Y aquí sí nos van a salir las cosas exactitas. Simpi también, o SAMPy, no sé cómo se pronuncie, tiene también muchas herramientas muy parecidas a las de NumPy. Tiene para calcular inversa, tiene para calcular transpuesta y tiene otras herramientas muy parecidas a las otras más, como NumPy. Y si nosotros, y aquí hay bueno, aquí cabe señalar esto que les comentaba ayer sobre mandar a llamar todas las herramientas de un módulo mediante la notación asterisco. Si yo en primer lugar mando a llamar a Simpy, from Simpy import asterisco y luego from NumPy import asterisco, y si yo quiero calcular de manera exacta la inversa de A, la va a calcular con la inversa de NumPy, ¿vale? Si no especifico exactamente cómo, con qué módulo quiero calcular la inversa. De manera automática, Python va a entender que el segundo módulo que llamé es el que voy a estar manejando, ¿no? Entonces ahí hay que checar esto. Ok, eh, a ver, permítanme. A ver, aquí, bueno, para que más o menos se entienda lo que estoy diciendo con los redondeos, digo, voy a comentarles lo siguiente, ¿no? Eh, el cálculo numérico con un ordenador lleva aparejado ciertos inconvenientes debido a la imposibilidad de almacenar un número infinito de cifras decimales, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo con esto. Así, por ejemplo, el número un tercio no puede almacenarse más que a través de una aproximación numérica, o sea, Python nunca va a poder almacenar exactamente el un tercio. ¿Mm? Esto da lugar precisamente a los errores de redondeo, que a la larga se pueden ir acumulando hasta llevarnos a un resultado totalmente incoherente. Los programas de cálculo simbólico, como SIMPy, permiten que los ordenadores puedan trabajar no con aproximaciones numéricas, esto es bien importante, no con aproximaciones numéricas, sino con el número exacto, perdón. Al igual que un estudiante como ustedes, pueden hacerlo a mano con algebrita, ¿no? Pueden hacer cálculos exactos. El problema es con los programas de cálculo simbólico, es que en términos muy generales, el cálculo simbólico es muchísimo más lento que el cálculo numérico. Y si nosotros tenemos enormes cantidades de datos, es prácticamente imposible trabajarlos con un programa de cálculo simbólico. Ese es el gran inconveniente. Pero cuando trabajamos con datos pequeños, como los que podemos trabajar aquí en la materia, nos conviene el cálculo simbólico. Bueno, entonces, para, para trabajar con cálculo simbólico, voy a meter el siguiente, bueno, lo voy a ejemplificar con el siguiente script y les voy explicando las líneas, ¿sale? Bueno, entonces, voy a mandar a importar, de hecho, a ver, con Simpy, aquí ya estoy diciéndole a Python que el módulo Simpy me importe dos herramientas fundamentales que ahorita van a ver para qué sirven. Import symbols y expand, o como se pronuncia. Ahorita van a ver de qué tratan estas herramientas. Bueno, entonces voy a crear, en primer lugar voy a crear dos variables, ¿sí? Pero variables ahora sí casi como prácticamente como variables matemáticas, no como las variables de las cuales estábamos hablando en un principio, que no son variables matemáticas de verdad, son variables de Python. Aquí sí voy a crear dos variables que se asemejan muchísimo a las variables matemáticas que utilizamos en cálculo, en álgebra, ¿no? Voy a crear la variable X y la variable Y, y para crearlas es precisamente que utilizo la herramienta symbols. Y le voy a especificar que mediante una cadena, voy a ver paréntesis porque symbols es una función de Simpy, y sirve para precisamente crear variables tipo matemáticas. Y el argumento es un string, es una cadena que lleva los nombres de las dos variables o de las n variables que quiero utilizar de manera matemática pues, en mi código. Esta sentencia define dos variables simbólicas mediante la función
¿va? Bien, ahora fíjense que en una variable z, aquí sí z es una variable de Python, voy a almacenar el resultado de elevar al cuadrado x más y. De hecho, lo voy a escribir aquí. Desarrollo, para que vean que sí es un desarrollo algebraico como el que nosotros hacemos en Mate. Desarrollo simbólico de un binomio al cuadrado. Ahora voy a utilizar la función expand para que expanda a z, ¿no? Para que me dé el resultado desarrollado de z. Como cuando te dicen en tu tarea de álgebra, ¿no? Desarrolla, pon toda la expresión desarrollada. Para eso sirve expand. Con la función expand es posible desplegar el desarrollo del binomio al cuadrado. Creo que sí está bien dicho, se entiende, ¿verdad? Entonces vámonos a ver qué pasa. Ahí está, ¿ven? X cuadrado más 2x más y cuadrado. Bien, vamos a otro ejemplo. From simple import otra vez. Esto ya no lo tendría que hacer, pero lo hago para no perder la costumbre. Vamos a definir más variables con la función symbols. X, Y, Z, W. Quiero crear 4 variables simbólicas. Por paréntesis, porque voy a meter el argumento para mi función, ¿verdad? Symbols. Las variables a definir son X, Y, Z y W. Bien. Ahora que D sea igual a X más Y por Z menos W. Ahí está, ¿ven? Está desarrollado, ¿no? El producto, como el Baldor, ¿no? Como clásico de Baldor. Sí lo conocen, ¿verdad? El libro de los libros de álgebra de Baldor, ya no los conocen ustedes. Bien, vamos a trabajar un poquito con complejos. También se puede trabajar aquí con complejos simple. Ay, perdón, no estoy escribiendo. Ay, ya. Pero importar y es la unidad compleja. Ya es, ¿no? Simplify. Ahí está. Ahora voy a utilizar Simplify, ¿no? Que es otra herramienta para complejos. Aquí lo escribo, ¿no? Y mayúscula es la unidad imaginaria. Bien, entonces digamos que A sea 1 más I entre 1 más 2 por I. Entonces, es el cociente de dos números complejos, ¿verdad? Hago el cociente de dos números complejos y los guardo en la variable A. Ahora quiero que simplifique. A ver qué hice aquí. Por aquí me equivoqué. A ver, permítanme. Aquí me dice que hay un error de indentación. Voy a probar esto. Ya, aquí miren, aquí me dice, no está definida, pues sí, porque estoy escribiendo mal, ¿no? Ahí está. Ya, ¿no? Miren, hasta sale bien bonito, ¿no? Sale tipo látex.
sale tipo látex, ¿no? Entonces está chido eso. Bien, ahora sí, vamos a sacar la inversa de una matriz mediante SIMPI. Entonces, voy a sacar su propio módulo que se llama, bueno, su propia herramienta que se llama Matrix, con mayúscula, ¿sale? Matrix, con mayúscula, estoy diciendo. Ahí está. Bien, entonces, eh, a ver, lo voy a escribir aquí. Recordemos que con NumPy para para mandar a llamar la herramienta que nos permite crear matrices, minúscula, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, voy a crear una matriz de NumPy y la voy a transformar a una matriz de SIMPy. Se hace igual a matrix. Aquí estoy creando una matriz de NumPy. Eh, bueno, voy a importar también a NumPy. A ver, from NumPy import, bueno, la herramienta matrix. Acabo de importar la herramienta matrix de NumPy y la herramienta matrix de SIMPy. Entonces aquí es 1, 1, punto y coma, 4, 1. ¿Sale? Ahí ya creé, ya hice una matriz de NumPy. Aquí, a ver, sí. Ahora la voy a transformar a una matriz de SIMPy. Ya, con eso ya he transformado a la matriz C a una matriz la matriz C de NumPy, la acabo de transformar a una matriz C de SIMPy. Ahora sí, puedo sacar la inversa. La primera es C minúscula, ¿sale? La matriz de NumPy es C minúscula y la matriz de SIMPy es C mayúscula. Entonces, voy a ocupar el método especial de SIMPy para calcular la inversa de sus propias matrices. Si yo quiero calcular la inversa de la matriz C minúscula mediante el método de SIMPy, me va a mandar a la goma Python. Bueno, pueden intentarlo. C mayúscula punto inf, y abro paréntesis. Entonces, inf es un método de SIMPy para obtener la inversa de una matriz si es que dicha inversa existe. Mando a correr y ahí está, miren, exacta, ¿no? Es el cálculo exacto. Entonces, ¿qué es lo que hice? Mandé de SIMPy, del módulo SIMPy, mandé a llamar una función particular de SIMPy llamada matrix, con mayúscula, que sirve para construir matrices del módulo SIMPy. Luego, de NumPy, mandé a llamar la herramienta matrix, con M mayúscula, para crear matrices propias de NumPy. Entonces, C minúscula y C mayúscula son ambas matrices, pero de diferente tipo, de diferente naturaleza. Matemáticamente son la misma matriz, pero desde el punto de vista de Python son objetos distintos. Por ello es que la línea 8, para poder llevar a cabo un cálculo exacto de la inversa de la matriz C que creé con NumPy, necesito cambiarla a esta matriz C a una matriz de SIMPy. Digo, aquí estoy trabajando de más, pero quiero que vean pues las diversas funcionalidades de algunas herramientas de NumPy de SIMPy, ¿verdad? Porque en realidad puedo crear directamente una matriz de SIMPy y ya me evito esta bronca, las líneas 7 y 8, ¿verdad? Pero bueno, es para que vean qué onda, ¿no? Cómo se manejan las herramientas. Ya que transformé C minúscula en C mayúscula, es decir, a una matriz de SIMPy, ahora sí puedo ocupar el método propio de SIMPy para calcular la inversa de manera exacta. ¿Ok? Vamos ahora a ver qué hora es. Todavía, vamos a ver rápidamente estos métodos. A ver, sí, rápidamente vamos a ver estos métodos. Denme unos 3 minutitos extra para poder avanzar, ¿no? ¿Cómo es que puedo saber, lo que les decía, cómo es que puedo saber yo el orden de una matriz?
voy a utilizar precisamente el método o atributo shape, ¿sí? Para poder obtener el orden de una matriz. Vamos a hacerlo. Defino la matriz A. Esta matriz es de NumPy. Voy a ponerle otra vez 1, 2, 3, 4. Ahí está. Ahí está, ¿no? Es esa matriz. Su primer renglón es 1, 2, su segundo renglón es 3, 4. Entonces pongo a.shape. Este es un atributo o un método propio de NumPy. Ahí está, es una matriz de 2 por 2. Lo que esperábamos, ¿verdad? Eh, ¿Cómo puedo, así como en las listas, podemos, o en las tuplas podemos acceder, o incluso en los arrays? Es que finalmente las matrices son arrays. eh, Acceder a los elementos de estos contenedores mediante índices, pues lo que sucede es que también puedo hacer lo mismo para las matrices. Puedo acceder a sus elementos, puedo acceder a sus renglones, puedo acceder a sus columnas, puedo acceder a los elementos en particular que forman a una matriz. Y de nuevo, es algo muy parecido. Bueno, ¿qué método utilizamos? Pues el operador corchete con índices. Voy a eso, a ver. Código. Estoy trabajando con la misma matriz A, la que acabo de definir. Abro los corchetes. Para poder acceder a la fila primera de A, acuérdense, nosotros matemáticamente decimos, pues esta es la primera fila de A, 1, 2, y la segunda fila de A es 3, 4. Pero desde el punto de vista de Python, esta fila, 1, 2 es la fila 0 y 3, 4 es la fila 1. ¿Sí? Porque acuérdense, todo empieza desde 0 con Python. Entonces pongo 0, coma, 2 puntos, y a ver qué pasa. Miren, ahí está, la primera fila de la matriz A. ¿Vale? Entonces, eh, permite el acceso a la fila primera de A. Código A, corchetes, 1, 2 puntos. Ahí está, la segunda fila de A. ¿No? Sentencia para el acceso a la segunda fila de A. ¿Cómo puedo acceder a la primera columna de A? ¿Cuál es la primera columna de A? Es 1, 3, ¿verdad? Esa es la primera columna de A, 1, 3. ¿Cómo puedo acceder a esa columna? Pues igual con el operador corchete. Pongo A, corchetes. Ahora ya no voy a poner, pongo 2 puntos, dejo el primer espacio, lo dejo así tal cual, solito, y en el segundo espacio pongo 0, coma 0. Ahí está, mira, la primera columna, ¿sí? Que para Python es la columna 0. ¿Cómo accedo a la segunda columna? Ahí está, ¿ven? Permítanme un momento. Aquí. Ahí está, 2, 4. ¿Sí? Bien, ¿cómo puedo, bueno, igual, miren, si simplemente pongo esto, es otra sintaxis, A, 0, miren, accedo al primer renglón, ¿verdad? Y si pongo A1, accedo al primer renglón y al segundo renglón. ¿Sí lo ven? Ahora, ¿cómo puedo acceder a una entrada particular, a una entrada en concreto de la matriz que estoy manipulando? Por ejemplo, a ver, sería, a ver, voy a ir para acá, es esta, ¿no? Este es el renglón 0, el renglón 1, columna 0, columna 1. Entonces, para acceder al elemento 4 sería, no, matemáticamente sería renglón 2, digo, renglón 2, columna 2, ¿verdad?
pero desde el punto de vista de Python, que es renglón 1, columna 1, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? Entonces, así le hago, mira, con el operador corchetes, todos con el operador corchetes. 1,1. Ahí está, ¿ven? El 4. Y ahí ustedes manipulen para que vayan obteniendo todas las demás entradas. Bien, a ver, ¿qué más? Fíjense, a ver, rápidamente esto y con esto concluimos para no quitarles más tiempo. Eh, rápidamente importo, import matrix from numpy import matrix. Ahí está, ya importé las dos herramientas para crear matrices del módulo SIMPI y del módulo NUMPY. Bien, voy a crear una matriz de NUMPY. Ahí está, el tipo de A, una matriz de NUMPY. Ahora miren, voy a transformarla a una matriz de SIMPI. Ahí está, es una matriz de SIMPI, ¿no? Bien, pero quiero algo más, ya que sé que es una matriz de SIMPI. Mire, sale bien bonita, ¿no? Tipo, LaTeX, ¿sale? Entonces, de hecho, miren, algo importante y con esto concluyo. A ver, ¿qué es lo que me decía aquí? Esto es bien importante. Esto me está diciendo que esta matriz A es una matriz mutable, o sea, como las listas. Acuérdense que las tuplas no son mutables, ¿verdad? Si yo quiero modificar puedo acceder a los elementos de una tupla, más no puedo modificarlos. De las listas sí puedo modificar sus elementos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Puedo acceder a sus elementos y puedo modificarlos, puedo cambiarlos. Aquí lo que se me está diciendo es que las matrices de SIMPI también son mutables. Puedo modificar sus elementos. Bueno, esto lo vamos checando mañana. Mañana vamos viendo más cosillas interesantes sobre matrices y sobre hacer ya cálculo simbólico, ¿no? Para que ya entrando en materia ahora sí. Bueno, entonces muchas gracias por su tiempo. Termino la grabación. Disculpen por llevarme unos minutos extras. Es que de verdad siento que no me alcanza la hora.